¿Consumes cafeína y alcohol a diario? ¿Sabes cuáles son los efectos de estas dos sustancias en nuestro cuerpo y cuál es el motivo por el que deberíamos de reducir al máximo o incluso eliminar su consumo? ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos aquí otra vez de vuelta con nuestros martes saludables. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que muchísimas personas me habéis ido preguntando por privado y es acerca del alcohol y la cafeína. Porque es cierto, ya habéis visto las personas que estáis viendo todos los directos o quienes hayáis visto los vídeos en mi Instagram TV, que estamos decididos a cuidarnos, decididos a mejorar nuestra salud, comprometidos a tope con ese objetivo y por tanto estamos hablando semanalmente de distintos cambios que poco a poco tenemos que ir introduciendo en nuestra rutina diaria para que esa rutina sea saludable de verdad y para que genere unos cambios que duren en el tiempo y que no sea simplemente algo que hice una vez, que no estuvo mal, pero que no me ha servido para nada. ¿Vale? Cuando hablamos de cambios, los cambios hay que mantenerlos en el tiempo y los estamos haciendo poquito a poco, semana a semana, añadimos un cambio nuevo a lo anterior que ya hemos hablado, precisamente para que sea mucho más cómodo, más fácil, para que pongamos el foco en un solo objetivo y no nos saturemos con hacer un montón de cambios a la vez y sobre todo para darle tiempo a nuestro cuerpo a que se vaya adaptando a esos cambios, que podamos ir consultando las dudas que tenemos y sobre todo que nos encontremos cada vez mejor. La verdad es que sois muchas las personas que me habéis ido diciendo lo bien que os sentís, pues cuando habéis introducido el ayuno, cuando habéis reducido el contenido de azúcares o de alimentos procesados que consumíais, cuando habéis probado a dejar el gluten o a reducir su consumo y todos esos cambios que hemos ido hablando, las 5 raciones o sea, 5 comidas al día, el hacer la comida un poquito más de vuelta a la naturaleza, vuelta a la tierra, lo más orgánico y natural posible. Bueno, pues todos esos cambios sumados van a ir elevando de manera exponencial los beneficios de salud que vamos a ir consiguiendo. Y evidentemente el café está ahí en el punto de mira. De hecho, cuando hablamos del ayuno, muchísimas personas me preguntabais, ¿y si me tomo un café antes de la hora que me toca desayunar, ya estoy rompiendo el ayuno? Estamos rompiendo el ayuno si nos tomamos un café y por eso hoy he querido hablar del alcohol y del café. Las recomendaciones o lo que os voy a contar ahora inicialmente sirve para las dos cosas, por eso las hago las dos en el mismo directo. Pero luego después hablaremos porque hay diferencias significativas de una cosa u otra, ¿vale? Respecto de una sustancia o de otra. Lo primero que hay que saber es que no son sustancias saludables. Bueno, el alcohol yo creo que es evidente, ¿vale? Pero ahora ahondaremos un pelín más. Y la cafeína, pues si realmente tuviésemos acceso a un café en el que en el proceso de tostado tuviéramos la seguridad de que no ha habido ninguna interferencia, nada artificial y que se hubiese respetado, que fuese ecológico, lo más orgánico posible, etcétera, podríamos de manera puntual consumir café sin que realmente estuviésemos perjudicando nuestro organismo, ¿vale? Nuestro cuerpo. La realidad, ¿cuál es? Que no tenemos acceso a ese tipo de café y aún así os voy a explicar, tanto en el caso del alcohol como en el caso del café, qué es lo que pasa. Hemos dicho que nuestro objetivo es limpiar nuestro cuerpo de toxinas y que el hígado, los riñones, los intestinos, los pulmones y la piel son los 5 órganos que de manera natural se encargan de hacer ese proceso de detoxificación. Con los cambios que estamos introduciendo semanalmente, el objetivo que buscamos o que perseguimos es tener más salud, tener más bienestar a través de potenciar esa detoxificación, ¿vale? Esa limpieza natural de toxinas. ¿Qué pasa? Que cuando yo consumo sea alcohol o sea cafeína, ¿vale? Me da un poco igual la cantidad, evidentemente cuanta más cantidad peor, ¿vale? Esto es evidente. Voy a interferir en el proceso de detoxificación natural. ¿Por qué? Porque en el momento que entran en nuestro cuerpo se activa para empezar a digerir, a hacer más chiquititas la composición del alcohol y de la cafeína y que se pueda absorber. Y las enzimas, que son un tipo de células, para que lo entendamos, ¿vale? Realmente, que se encargan de hacer chiquititas las moléculas del alcohol y de la cafeína para poderlas absorber, para poderlas digerir y eliminar la parte que no queremos. Esas enzimas encargadas de hacer eso son las enzimas que se encargan de limpiar nuestro cuerpo de toxinas. Cuando yo consumo alcohol, aparte de que cuando se va dividiendo y se va haciendo más pequeñito, hay una parte tóxica directa para el cuerpo, es decir, yo estoy introduciendo toxinas en mi cuerpo. Cuando consumo alcohol y cuando consumo café,
lo que le digo al cuerpo es: deja de limpiar las toxinas que tienes, deja de hacer tu proceso natural de limpieza, porque te he introducido una sustancia que te va a obligar a que vayas a por ella, a digerirla y a que vayas a eliminar la parte que no queremos, porque son sustancias que tienen un componente de toxinas importante. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo no puede hacer dos cosas a la vez. Si yo la vía que utilizo para limpiarme de las toxinas que tengo acumuladas y para darle ese respiro al cuerpo de que pueda hacer su función, la ocupo porque añado una sustancia que atrae la atención, para que lo entendamos, de esas células, pues evidentemente dejan de hacer la otra parte. ¿Vale? Con lo cual, esa interferencia, que es súper importante que sepamos que está ahí, existe y es la que influye de manera directa y bloquea el proceso de detoxificación natural que estamos intentando conseguir con los cambios que estamos introduciendo, ¿vale? Y bueno, y de detoxificación que va a intentar hacer el cuerpo siempre, ¿vale? Otra cosa es que tenga tanta cantidad de toxinas que no dé abasto, pero el cuerpo siempre intenta hacer esa limpieza, sobre todo por la noche. Por eso el ayuno, mínimo 12 horas, idealmente 16. Bueno, ahora vamos a entrar, esto es un poco en general, ¿vale? Esto coincide en las dos cosas. Pero ¿qué pasa realmente? Vamos a empezar por el alcohol y luego por el café. Ya sabéis que yo tengo aquí mi chuletilla porque no quiero que se me olvide deciros nada. ¿Qué pasa realmente con el alcohol? El alcohol no se almacena en el cuerpo, ¿vale? Lo integran las células, se metaboliza y lo integramos y va generando un daño que en función de la cantidad de alcohol que consumamos y los años que llevemos consumiéndola, pues termina siendo degenerativo e irreversible, y además afecta a varios órganos, pero de manera muy significativa el cerebro y el hígado son los principales afectados, ¿vale? Entonces, en el momento que lo introducimos, como el cuerpo no tiene un almacén para el alcohol, lo que hace es que automáticamente el cuerpo deja de hacer el resto de funciones y se va a digerir el alcohol que hemos consumido, ¿vale? Con lo cual va a interferir en un montón de funciones que de manera natural debería de hacer nuestro cuerpo. No solamente la parte de limpieza de toxinas, sino que también interrumpe el ciclo del sueño, porque aunque coloquialmente asociemos beber con quedarnos dormidos, ¿vale? La gente que está con altas dosis de alcohol en sangre pues tiene un nivel de conciencia afectado, pero no es un ciclo de sueño normal. Por eso al día siguiente tenemos las consecuencias, lo que se llama resaca, las consecuencias de eso. Además produce una deshidratación muy, muy importante a nivel cerebral, muy importante. Entonces, ese sueño que nosotros tenemos no es un sueño reparador, es un sueño que se ha producido artificialmente por el efecto de una sustancia nociva, dañina para nuestra salud, y que además está trastocando todas las funciones normales de los órganos y por tanto induce a ese sueño de una manera artificial, ¿vale? Con lo cual al día siguiente nos levantamos con sensación de paliza, independientemente de que luego nos duela la cabeza, de que tengamos mal cuerpo, porque evidentemente también lo eliminamos a través del aparato gastrointestinal, con lo cual se altera muchísimo, todos los órganos encargados de la detoxificación se van a alterar muchísimo, y a nivel neurológico, pues porque se absorbe mucho, pasa torrente sanguíneo y afecta mucho a nivel neuronal. Entonces, importante que tengamos esto en cuenta, ¿vale? Aquí hay mucha gente que me dice, bueno, entonces yo no se supone que es saludable, que esto me lo habéis preguntado mucho, tomarme una copa de vino no se supone que es cardiosaludable desde un punto de vista cardiovascular. Sí, efectivamente, una copa de vino normal, un vaso normal, no una copa, porque aquí cada uno tiene un poco su rasero y su barra de medir. Por eso yo normalmente no suelo dejar a la interpretación de cada persona las pautas cuando hago los programas, cuando hacéis los programas conmigo de reeducación alimentaria. Os doy todo, no os doy cantidades, pero os doy todo súper claro, ¿vale? Para que no haya lugar a dudas, porque a lo mejor si os digo, yo qué sé, un puñado de no sé qué, pues tu puñado y mi puñado pueden ser diferentes, o si te digo algo moderado, lo mismo para mí moderado es que te tomes una copa de vino al día y para ti moderado es tomarte 3. Entonces no dejo lugar a la interpretación, lo dejo como súper claro para que todos lo tengamos en cuenta, ¿vale? Lo tengamos presente. Entonces, en este caso, una copa de vino que suelen ser 3-4 dedos de vino, si me refiero si no se mezcla con gaseosa, ¿vale? Al día en la comida, ojo, no en la cena, en la comida es cardiosaludable. Lo es, sí, perfectamente. Si os gusta, lo podéis hacer. Como tener que hacerlo, no, ¿vale? O sea, es una elección. El que quiera, pues lo puede hacer. Es preferible el vino a la cerveza o a cualquier otra bebida alcohólica en cualquier momento del día, por supuesto,
pero sobre todo en el tema de la cerveza es más por el gas que contiene, ¿vale? Si estamos comiendo, estamos intentando tener digestiones menos pesadas, estamos intentando retener menos líquidos y reducir nuestro volumen, pues no tiene mucho sentido que consumamos un alimento que introduce, bueno, un líquido en este caso, un producto que introduce gas, ¿vale? En nuestro cuerpo, sea alcohol, sean bebidas carbonatadas, aunque sean 0,00000, ¿vale? Son bebidas con gas que cuando miramos la composición es que de verdad no llevan ningún nutriente, con lo cual haceros aguas de sabores, con frutas, haceros agua sin más, pero es siempre más saludable. Luego ya cada uno toma sus decisiones, ¿vale? Bueno, como os decía, además en el tema del alcohol, que nos interrumpe también el ciclo del sueño que os comentaba, también lo que produce sobre todo es una somnolencia durante el día, ¿vale? Que no queremos eso. Entonces, bueno, puede alterar mucho el ciclo del sueño. Sí, Sonia, sí. Puede alterar mucho el ciclo del sueño, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Como os decía, como se metaboliza en el hígado, pues el hígado es uno de los órganos más afectados, también el cerebro, y por tanto va a afectar a la detoxificación natural, pero es que además introduce toxinas en el cuerpo, con lo cual esas toxinas se van a ir acumulando primariamente en el hígado, porque el hígado hace como de esponja, pero el hígado tiene una capacidad, ¿vale? Es verdad que es un órgano con mucha resistencia, pero tiene una capacidad, llega un momento que llega al límite, ¿vale? Y las repercusiones desde un punto de vista de salud a nivel de todo el cuerpo son espectaculares cuando el hígado se afecta, ¿vale? Y luego, pues bueno, el tema también de que estaríamos, ¿cómo decirlo? Estaríamos echando por tierra el resto de pautas que estamos haciendo, es decir, no tiene mucho sentido que yo haga un ayuno de 16-8, que lo haya conseguido y ya esté en ese punto, o aunque esté con el de 12-12, que esté comiendo 5 veces al día, que esté intentando que todo sea orgánico, que sea más vegetal, que sea pues menos procesado, menos azúcares, etcétera, y de pronto beba alcohol, además en grandes cantidades, que lo haga a horas que no serían las adecuadas, que tampoco es que haya una hora más adecuada que otra, sino que hay una hora en la que es menos perjudicial, ¿vale? Que son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, no tiene como mucho sentido, ¿no? Si ya estamos haciendo toda esa parte, tenemos todo ese compromiso, pues vamos a seguir. Entonces, bueno, en principio, lo que os cuento sobre todo eso. Y luego, evidentemente, juega un papel muy importante en el control de nuestra voluntad, porque según la cantidad de alcohol que consumamos, evidentemente yo creo que aquí todo el mundo me entiende. Sí, eso es, José Miguel, muchas gracias por estar, todo el mundo, todo se retroalimenta, al final las cosas positivas se van potenciando, las cosas negativas a veces también. Esto justo lo que iba a decir, cuando consumimos alcohol, socialmente se dice que nos desinhibimos. Y eso puede tener su parte positiva, pero también su parte negativa. ¿Por qué? Porque normalmente no tengo un control de mi voluntad y de mi juicio tan equilibrado como debería, y por tanto voy a consumir alimentos que no son saludables asociados a una sustancia que perjudica directamente mi salud. Con lo cual, imaginad lo que implica. Ya no solo es la propia sustancia del alcohol en sí, sino que me voy a desinhibir y a lo mejor me tomo el trozo de pizza, me tomo la hamburguesa o me tomo las patatas fritas o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es súper importante, ¿vale? Tenemos que ser súper conscientes de este papel que juega, ¿vale? Bueno, y como decíamos, en el caso del café, a nivel de lo que es el metabolismo, pasa un poco lo mismo, pues hay una vía enzimática de excreción que utiliza las mismas células, para que lo entendamos, para descomponer la cafeína y va a interferir, por tanto, en ese proceso de limpieza, de detoxificación natural. Pero es que además la cafeína, hay gente que consume cafeína porque lo asocia a yo necesito energía, ¿no? A mí esto me lo habéis dicho muchísimo. Bueno, yo es que sin café me muero. Lo primero de todo, hay que romper esa creencia limitante, esa grabación que habéis hecho, porque no es la realidad, ¿vale? Somos muchas las personas que nos declarábamos adictas al café, que llevamos casi 2 años ya sin consumirlo y estamos vivitas y coleando y además mucho más saludables que antes, muchísimo más. Entonces hay que empezar a
a romper esas creencias que no son la realidad, que nos las hemos repetido tantas veces que las tenemos como integradas en el ADN, pero no son ciertas. Y por supuesto que si yo me repito todo el rato, sin café no puedo vivir, sin café no voy a poder aguantar el día, pues lo más probable es que cuando empiece el día y no me tome el café, sea eso lo que pase, porque yo ya he tenido un condicionamiento mental y la mente es muy poderosa. Entonces, si yo decido que puedo hacer algo, voy a poder hacerlo, y si decido que no puedo, no voy a poder hacerlo, aunque ni siquiera lo haya intentado. Esto tenéis que asumirlo y aceptarlo porque es realmente así, ¿vale? Entonces, importante esa parte, que no vayamos con esa predisposición. Podemos llegar y aceptar que hasta ahora el café ha formado una parte importante en nuestra vida, que hemos tenido el concepto, la creencia o la sensación, que os indico que no es real porque ahora os voy a explicar por qué, de que nos daba energía y de que nos ayudaba a afrontar nuestro día a día, pero hemos descubierto una nueva condición acerca de ello, estamos comprometidos con nuestra salud, hemos abierto nuestra mente y vamos a probar algo nuevo que nos va a funcionar muchísimo mejor, que vamos a estar súper bien y vamos a sentir la misma energía. Si empezamos con ese concepto, si ya abrimos la mente de esa manera, es muchísimo más sencillo reducir lo máximo posible si somos hipercafeteros y en el mejor de los casos eliminar el consumo de cafeína, de café en nuestro día a día. Como os digo, la energía que se obtiene del café tiene un precio, ¿vale? Efectivamente nos ayuda, pero tiene un precio, y es que estimula unas glándulas que hay encima de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales, y este estímulo, ese toque de despertar que le hace a las glándulas, lo que hace es que sinteticen, que liberen a nuestro torrente sanguíneo adrenalina y cortisol, ¿vale? Y eso que genera para nuestro cuerpo una situación de estrés, de alarma, de hiperactivación. ¿Y qué pasa con eso? Que normalmente los procesos de limpieza, de detoxificación de nuestro cuerpo requieren de un porcentaje de la energía que nuestro cuerpo tiene, ¿vale? Nosotros dormimos por la noche, recargamos las pilas, imaginad una pila totalmente gastada que le queda una rayita súper tenue al final del día. Entonces yo pongo las pilas a cargar durante toda la noche, si además he hecho mi ayuno, todas las cosas que contamos, ¿no? Para no ser repetitiva. Y entonces llego a la mañana y yo me levanto y esa pila está entera verde, súper preciosa, súper cargada, ¿vale? Esa energía es la energía de la que dispone mi cuerpo para hacer todas las funciones del día. Si hago un extra de ejercicio, si tengo que estudiar, más luego todas las funciones de mantenimiento de vida, ¿vale? Que lata el corazón, que los pulmones respiren sin que nosotros lo tengamos que hacer, que haya un retorno venoso, la circulación, la contractura muscular las contracciones, musculares para mantener la postura, en fin, todo, ¿vale? Movimientos oculares, todo lo que se os ocurra, el pestañeo, todas las cosas que se os ocurran, ¿vale? Gesticular, etc. Entonces, esa energía, conforme va avanzando el día, esa pila se va gastando. Para el proceso de detoxificación, de limpieza del organismo, nuestro cuerpo necesita un determinado porcentaje de energía para poder hacerlo de manera efectiva, ¿vale? ¿Qué pasa si yo consumo cafeína? La cafeína, al liberar adrenalina y cortisol, genera una hiperactivación de mi cuerpo. Por eso la gente nota el efecto, sobre todo quien no es muy de tomar, si un día se toma un café de más, pues como que está hiperactivado. Y eso, según para qué, nuestra percepción puede ser que bien, porque justo necesitaba un chute y lo estoy teniendo, pero ¿qué está pasando dentro de mi cuerpo? Estoy liberando adrenalina y estoy liberando cortisol, genero esta situación estresante, el cuerpo empieza a demandar, a generar una cantidad de oxígeno que se empieza a descontrolar, ¿vale? Y por tanto, la energía que necesitamos ahorrar para el proceso de detoxificación, que de manera más intensa va a producirse durante la noche, no la vamos a tener, ¿vale? No es lo mismo llegar a la noche con un cuarto de la pila y con esa energía que sea suficiente para que yo pueda hacer el proceso de detoxificación, resetear el organismo y empezar al día siguiente con la siguiente pila cargada, que yo llegue a cero. Y entonces no quede energía o quede nada y menos para hacer ese proceso de detoxificación, ¿vale? Esto es un poco el concepto de asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿vale? En el momento, cuando nosotros vivimos en el aquí y ahora y buscamos solo el placer inmediato, pues yo necesito ese café, ¿vale? Y entonces pues me lo tomo, me da ese momento de subidón que quiero y punto. Pero quiero que seáis conscientes que si lo hacéis y tomáis esa decisión conscientemente con toda la información, tendréis que asumir las consecuencias vosotros sobre vuestra salud. Quiero que sepáis qué va a suponer unas horas después, ¿vale? En un medio plazo dentro del mismo día, por ejemplo, ¿vale? Hay que saberlo.
porque la consecuencia en ese momento nos está dando ese chute y hay muchísimas otras maneras en las que lo podríamos conseguir, pero a ese medio plazo de horas no nos va a permitir hacer una función que es natural para nuestro cuerpo, ¿vale? Le estamos dejando sin afectación. Una de las cosas que también produce la cafeína, cuando activa nuestro organismo, me refiero a que lo activa en todos los sentidos. Por tanto, va todo un poco más deprisa para que se entienda, ¿vale? Lo voy a explicar así como para que se entienda. ¿Qué significa eso? Que los órganos encargados de la detoxificación se van a afectar muchísimo porque se activa de manera artificial su correcto funcionamiento. En el caso a nivel gastrointestinal, que me preguntaba Marta, colon irritable, justo lo iba a decir ahora, todas las patologías inflamatorias gastrointestinales, colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, se va a reactivar muchísimo cuando consumimos café. De hecho, gente que normalmente no tiene un tránsito intestinal regularizado, con el café ve que de pronto pues va al baño, ¿vale? Esto es porque se produce esa activación que os digo, ¿vale? Pero es una activación artificial, no le da tiempo a las bacterias del intestino a hacer su correcto funcionamiento. Entonces también hay que asumir esa parte, ¿vale? Hay una relación directa. Entonces, bueno, la idea un poco es que seamos conscientes de realmente esa repercusión que tiene en nuestro organismo y que podamos tomar alternativas. Os digo cuáles, vale. Hay gente que piensa que no va a conseguir un chute de energía de una manera diferente o con una alternativa diferente al café. Os cuento, de la cafeína hay que desintoxicarse, ¿vale? Igual que del alcohol, igual que del azúcar. Hay que pasar una especie de mono, para que nos entendamos, que evidentemente no es igual según la sustancia que sea. Si consumo alcohol y mucho, pues va a ser un mono peor que si consumo café, ¿vale? Pero hay que hacerlo. Si yo decido que voy a hacer la prueba, yo que os propongo, como siempre, vamos a empezar 10 días al mes, o sea, tampoco es tanto tiempo si lo piensas, ¿vale? Que 10 días vuestra mente acaba de hacer ¡pum! Se ha cerrado y ha dicho, ni hablar del peluquín, yo aquí 10 días me muero, y ya hemos entrado en barrena con ese pensamiento. Bueno, pues vamos a intentar darnos cuenta de que estamos pensando en eso y vamos a intentar cambiar esa creencia y empezamos por 5 días, empezamos por 3 días. Cuando llevéis el primer día y veáis que estáis aquí entre nosotros en el mundo de los vivos, cuando lleguéis al segundo día, al tercero, al quinto y por lo menos a los 10, que es lo ideal, pero cada uno lo va a ir haciendo a su ritmo y es perfecto, no pasa absolutamente nada, podréis daros cuenta primero del grado de adicción también psicológica, porque habéis generado un hábito y estáis rompiendo el hábito. Entonces yo ahora me levanto y mi hábito era ponerme el café y ¿ahora qué? Bueno, pues ahora me puedo poner un té, una infusión, puedo tomar fruta, tengo un montón de alternativas para cambiar ese hábito y no necesito la cafeína, ¿vale? Los primeros días voy a notar la ausencia del café, sí, ya os he dicho que genera una adicción real y hay que pasar el mono, ¿vale? ¿Cuánto lo voy a notar? Depende de la cantidad de café que consumas al día, la cantidad de, o sea, lo fuerte que sea cada uno de ese café, la cantidad de cafeína que lleve cada café, porque no es lo mismo un café doble expreso ahí todo negro, negrísimo, que a lo mejor un cortado. Esto yo creo que es como muy lógico, ¿no? Todo el mundo lo entiende. Entonces, en función de esto, lo notaré más o menos. Pero estoy con eso notando, esos síntomas son un signo, son algo que me dice que realmente estoy limpiando mi cuerpo, sí, sin duda. Porque a que cuando tomáis café todos los días no notáis nada, ¿vale? De hecho, es muy habitual que hagamos tolerancia al café y a lo mejor con un café al día antes me valía para ese objetivo de energía o de despertarme, ¿vale? Y ahora ya a lo mejor voy por 2 o por 3. ¿Vale? O igual me tomo el de casa y luego el de la máquina, que mejor de ese mejor no vamos ni a hablar, ¿vale? Entonces, esa parte es muy importante, ¿vale? Que seáis consecuentes con eso. Quien tenga una sintomatología muy intensa va a empezar reduciendo, es decir, una persona que se tome 5 o 6 cafés al día, si su mente genera un bloqueo muy grande y le dice no lo vas a poder hacer, ¿vale? Y realmente esa persona se lo cree. Fijaos lo que acabo de decir, ¿eh? Si esa persona se lo cree, pues entonces vamos a reducir de momento, ¿vale? Menos es más, siempre. Con lo cual,
vamos a bajar a 2 cafés diarios, vamos a intentar que el último me lo tome como muy muy tarde a mediodía, para que, teniendo en cuenta las horas de ayuno, no me hiperactive cuando se supone que mi cuerpo tiene que entrar en la fase de desactivación, ¿vale? Para hacer esa detoxificación y esa limpieza. Y si ya estábamos en tomar 1 o 2 cafés diarios, pues directamente podemos arrancarnos la tirita, no pasa nada, ¿vale? Yo tomaba uno seguro, ¿vale? El de la mañana sí, casi recién levantada, y luego pues casi siempre algún otro caía, ¿vale? Yo lo dejé del tirón. Lo dejé del tirón y os cuento mi experiencia, que ya sabéis que siempre os la cuento. Ahora te contesto a lo de la Coca-Cola, Monse. Yo estuve durante una semana con una sensación como de dolor de cabeza, ya no era tanto cansancio, era más dolor de cabeza, cansancio no, porque en verdad no me limitó nada. Esa sensación como de querer darme un dolor intenso, de esto que como cuando te quiere empezar a doler la cabeza, quienes seáis migrañosos o tengáis cefaleas, seguro que sabéis a lo que me refiero, pues es esos minutos previos a cuando te empieza el dolor, aunque no sea un dolor muy intenso, pues esa sensación de minutos previos fue la que tuve durante más o menos una semana. No fue muy intensa, y bueno, la verdad que los primeros días me duró más horas, pero luego los últimos días pues lo tenía como al principio del día y luego se me pasaba. Yo lo sustituí por té verde o té rojo, son los tés que yo más tomo, los que más me gustan. Un té con limón, té con menta, con cola de caballo, que también es muy diurético, y para mí fue la solución. No, no solo no me sentía cansada, sino que además era capaz de concentrarme muchísimo más tiempo, tenía mucha menos fatiga mental, muchísima menos, porque claro, no tenía nada que activase artificialmente a mi cuerpo, con lo cual mi cuerpo se activaba cuando le tocaba y se desactivaba cuando le tocaba. Tenía sensación de que dormía mejor, ¿vale? De un sueño como más reparador, una sensación de levantarme bien, como una sensación de equilibrio, ¿vale? Y desde entonces, pues nunca más, que se suele decir. Así que, bueno, pues estoy súper contenta de esa decisión, porque para mí ha sido un escaloncito más y una piedrecita más que hemos ido quitando del camino hacia ese objetivo saludable. Así que os invito a que lo probéis. Yo también tenía cafetera en casa, con lo cual me hacía el café, ¿no? Que se suele decir que en España, cuando queremos decir algo como importante, siempre lo repetimos 2 veces, pues el café. Y decía, o sea, que no era este instantáneo, y lo he podido hacer, ¿vale? O sea, que no hay ningún problema. La Coca-Cola con la cafeína nos pasa un poco igual. Yo me estoy centrando más en el café, pero se entiende que es el efecto de la cafeína en nuestro cuerpo. Entonces, sea a través del café o sea a través de la Coca-Cola, la cafeína siempre va a estimular las glándulas suprarrenales y va a liberarse, por tanto, la adrenalina y el cortisol, y va a generar esa situación de estrés, siempre. ¿Qué pasa? Que además la Coca-Cola me mete gas al cuerpo, ¿vale? Y es que además la Coca-Cola es un producto químico, ¿vale? Químico, totalmente químico, no tiene absolutamente ningún nutriente. Entonces, pues ya está. No lo vamos a consumir, ¿vale? No sería lo ideal. Sí, no te preocupes, que se queda luego grabado, ¿vale? Yo dejo todos los directos en mi Instagram TV y en mi canal de YouTube para que los podáis ver, así que no hay problema. Entonces, bueno, en definitiva, y ya terminamos, que ya sabéis que intento ser puntual, media horita como mucho. Durante esta semana vamos a poner esto en práctica. Vamos a reducir lo máximo posible el consumo de alcohol y de cafeína, sea a través del café o a través de la Coca-Cola, y en el mejor de los casos a eliminar de nuestras vidas esas sustancias que no son beneficiosas para nuestro cuerpo y que no nos aportan absolutamente nada y sí que generan un perjuicio dentro de este objetivo de cuidarnos y de mejorar nuestra salud. Me encantará que me vayáis compartiendo qué tal os va, ¿vale? No os asustéis, como todo, habrá que pasar lo que se llama crisis depurativa, que yo creo que ya lo hemos comentado en algún momento, pero bueno, que si os interesa haremos un día un directo hablando de eso.
las crisis depurativas o curativas, se llaman coloquialmente, son los síntomas que notamos cuando estamos deshabituándonos de algo que no es beneficioso para nuestra salud, y pues pasa con el alcohol, pasa con el tabaco, pasa con la cafeína, con otro tipo de sustancias, pasa cuando consumimos muchísimos hidratos, mucho azúcar, hay que pasar por esas fases, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que os digo, los dolores de cabeza, sensación de molestias gastrointestinales, el que podáis tener alterado un poco el ritmo del sueño, porque también a nivel psicológico hace falta hacer un control, así que os invito a que reflexionéis sobre vuestros pensamientos y sobre las ideas que vienen a lo largo del día a vuestra cabeza. Y luego, pues sí, la hierba mate, sí, o sea, hierba mate aporta cafeína natural, con lo cual, por ejemplo, es una alternativa súper buena también, Nerea. Así que genial. Y como os digo, a buscar otras opciones, las infusiones, las bebidas que sean 100% naturales, todo eso siempre va a ser una elección mucho más saludable. Así que por aquí terminamos por hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, me podéis seguir mandando vuestras propuestas de temas a tratar. Tengo todavía algunos más pensados, pero bueno, ya se acerca la fecha que os adelanté la semana pasada, que haremos un directo de preguntas, y con el icono de la interrogación que tenéis ahora mismo al lado de el espacio donde podéis escribir vuestros comentarios, veis que hay como dos cartas, una superpuesta con otra, con una interrogación. Esa será la manera de hacer preguntas, no por comentarios, porque cuando iniciamos un directo de preguntas, las preguntas entrarían por ahí, ¿vale? Entonces las preguntas que entren por ahí, ya os diré cuándo lo vamos a hacer, serán las que vaya contestando, porque no voy a poder ver el chat y los comentarios y las preguntas. Instagram no me va a permitir ver las dos cosas, ¿vale? Así que eso ya os avisaré. Si veo que me habláis de 20.000 temas a la vez, pues acotaremos un poco y a lo mejor haremos preguntas de 2 o 3 temas de los que hayamos tratado, dudas que tengáis, 2 o 3 directos que hayamos compartido, la semana siguiente los otros 2 o 3. De momento creo que vamos por 9, este es el 10º, con lo cual, bueno, lo organizaremos, ¿vale? No os preocupéis. Y así podré ayudaros también con esas dudas de manera pública, y se podrán beneficiar todas las personas que lo vean después y que también tengan esas mismas dudas. Os mando un súper besazo, ¡mua! Que disfrutéis a tope del martes, de esta semana saludable con estos nuevos objetivos de alcohol y cafeína, y nos vemos el próximo martes. Un besito, chao.